Bueno, vamos a empezar, creo. Saludarles primeramente, ¿no? Bienvenida a cada una de ustedes. Bueno, vamos a empezar con esta reunión y espero que sea de bendición para cada una de nosotras. Este tiempo de lectura, estamos justo casi en la última parte, ¿no? Del volumen 1. Y bueno, me voy a presentar primero porque creo que no me conocen algunos o la mayoría, y también estoy viendo caritas un poco, bastante nuevas, creo. Mi nombre es Paola. Creo que soy la única de Perú aquí. En realidad mi país tiene comunidad, pero quien era encargada de mí, creo que por error me pasó con Abby. Y bueno, entonces, pero también es virtual porque yo no soy de la misma capital, de Lima. No sé, los que conocen Lima tal vez alguna vez. Yo soy de una provincia llamada Arequipa, entonces tal vez también las reuniones son virtuales. Entonces, creo que cuando ingresé, ellos estaban en el volumen, en el volumen 2. Entonces yo le decía, más le preguntaba a mi encargada por el libro, le decía, pero ¿cómo voy a leer? Y como todo era nuevo para mí, no sabía nada de la filosofía. Yo empecé escuela en casa así como sin saber nada, solo sabía que Dios me había llamado a hacer esto, y ella parece que no me entendió y me pasó el contacto de Abby porque parece que ella entendió que yo necesitaba leer el volumen 1. Y como ellos estaban en el volumen 2, me pasó con Abby, entonces así la conocí. Y pues poco a poco entré en las reuniones, ya voy más de un año aquí, pero es mi primera vez exponiendo, entonces estoy un poco nerviosa. Y bueno, presentar un poco de mi familia. Mi esposo, como ya han visto el nombre, se llama Paul Cruz, y ya tenemos casi 8 años de casados. Tenemos 3 pequeños, Misael de 6, Mical de 4 y Michelle de 2 añitos. Entonces, eso, y bueno, solo agradezco al Señor, ¿no?, que me ha permitido conocerle a Abby, a ustedes en la comunidad, aunque casi nunca estoy 100% en la reunión porque estoy atendiendo a mis pequeñitos. Estoy aprendiendo mucho de cada una de ustedes, ¿no? Yo las veo a cada una como un ejemplo a seguir, aprendo mucho, cada una de ustedes aporta tanto. Abby el año pasado, a fines, creo, me escribió, tú eres la más pequeñita del grupo en edad. Y yo dije, wow, con razón, porque todas saben mucho y yo siento que solo aprendo de ustedes. Y bueno, espero algún día también, ¿no?, llegar a ese punto yo también donde pueda aportar. Y bueno, entonces eso. Entonces vamos a empezar con una oración para encomendar este tiempo al Señor. Señor Padre Santo, Todopoderoso, Padre bendito, gracias por permitir esta reunión el día de hoy, por parar a cada una de cada una de estas hermanas y podamos aprender juntas acerca de la maternidad, de cómo enseñar a nuestros hijos de ti mismo, Señor. Te pido que tú puedas guiar esta reunión y puedas darnos las palabras que necesitamos cada una de nosotras escuchar, y luego también, Señor, aplicarlas en nuestras vidas. Que tú utilices cada hermana, cada idea, Señor, y que sea según para tu gloria y tu alabanza, Señor. Cuida también a bien su reunión, y si hay alguien todavía que está en camino para entrar a la reunión también, Señor, apresura su tiempo, sus pasos, para que esté con nosotras también. Te dejo todo este tiempo en nombre de Jesús. Amén. Entonces, bueno, también quiero que me ayuden también, como dijo Abby, tengo mis pequeñitos, mi esposo dijo encargarse, espero que pueda con los 3, y bueno, también ando un poco agripada, que ha habido una tos muy fuerte, y mi esposo y mi hija pequeñita han estado muy mal tiempo, aún siguen mal, pero yo estoy empezando justo desde ayer, y bueno, espero que no sea lo mismo, pero a ratos me agarra por toser. Ya, siguiendo con el programa, Abby me indicó que tenemos que hacer un resumen de la semana anterior. Entonces estuvimos aclarando con los últimos puntos acerca de la conciencia que nos compartió nuestra hermana Nelly. Entonces, bueno, algunas ideas que ella nos compartió.
eran acerca de que los buenos libros informan la conciencia de nuestros hijos, ¿no? Entonces era la importancia de leer libros vivos a ellos y que ellos, los libros mismos, sean los encargados de ir trabajando la conciencia de nuestros hijos, ¿no? Y nos hablaba también ella acerca de, al momento de leer, hacer las lecturas a nuestros hijos, era la importancia de no profundizar o no categorizar mucho el comportamiento, ¿no? Ya que nosotros deberíamos dejarles por sí solos desarrollar su conciencia sin tener mucha intervención, ¿no? Ellos dejarles, ¿no?, procesar la virtud que nosotros queramos que ellos asimilen, dejarlos que ellos lo procesen, ¿no? Y al final cuando ellos lo procesen, ellos hayan agarrado esa virtud para ellos, ¿no? Sin necesidad de nosotros intervenir demasiado, ¿no? También nos habló un poco acerca de la conciencia infantil y nos decía que sí, ellos tienen conciencia, nuestros hijos tienen conciencia, pero que también no está totalmente desarrollada, ¿no? Su conciencia de nuestros pequeños necesita ser educada, necesita ser instruida. Y para eso Dios quiere utilizarnos a nosotros como padre, ¿no? Para ayudar a informar la conciencia de nuestros hijos. Pero nos habló de 3 pasos, ¿no?, importantes. Decía que nosotros debemos enseñar y modelar las virtudes y luego enviarlos a la práctica, ¿no? Por ejemplo, nos habló de un ejemplo que hablaba de la amabilidad y decía, ¿no?, de que nosotros podíamos leerles a los pequeños la parábola de la historia del buen samaritano. Y hablaba como pasos breves, ¿no? Entonces, todos los días con nuestros hijos lo que deberíamos hacer son charlas breves, diarias, y nosotros luego mostrar con el ejemplo. Decía Charlotte Mason con un ejemplo encantador, ¿no? Que ellos puedan ver en nuestras vidas lo que nosotros ya hemos hablado, nosotros hemos conversado, que ellos puedan en nosotros dar un ejemplo encantador. Y luego ahí, después de eso, recién invitarlos a la práctica. Y no dar por sentado este proceso, ¿no? Llevar cada paso y no creer que ya ellos tienen que ser amables con que una vez lo escucharon, sino que debemos continuamente practicar o leer libros sobre este tema, o como decía Charles Mason, breves charlas, pero que ellos también vean este ejemplo encantador en nuestras vidas, ¿no? Y después de esto hablaba que era importante que nosotros podríamos vigilar este proceso, o cuando ellos ya lo llevan a la ejecución, vigilarlo de una manera amistosa. Y hablaba como si fuéramos un ángel guardián las mamás, ¿no? No con la intención de, ay, voy a ver cómo mi niño se equivoca, a ver si lo hace bien o pillarle si tiene algún error, ¿no? Sino más bien guiarlo amorosamente en la ejecución. Y luego decía que, bueno, sobre todo eso, ¿no? Que él pueda al final hacerlo, porque primeramente este ejemplo encantador él lo ha visto en nuestras vidas y él va a querer deseosamente hacerlo también en la suya propia, ¿no? Entonces, y así acabamos el capítulo, el apartado sobre la conciencia, ¿no? Y bueno, no sé si alguien más quiera decir algo, o me he olvidado tal vez algo de lo que la hermana Nelly nos compartió. ¿Alguien quiere decir algo sobre la conciencia? Y si no, podemos continuar. Entonces, continuamos. Hoy día nos toca la última parte, que es la vida divina del niño. Entonces, voy a compartir pantalla. Sí, todos pueden ver porque es mi segunda vez compartiendo pantalla. Perdón por la demora. Ya, bien, vamos a proceder con la lectura.
Dice la vida divina en el niño. El pulso mismo de la máquina. Es evidente que aún no hemos llegado al pulso mismo de la máquina, como lo llama Wordsworth en su poema Ella era un fantasma del deleite. Los hábitos, los sentimientos, la razón, la conciencia, los hemos seguido hasta lo más recóndito de la vida del niño. Cada uno actúa sobre el otro, pero ¿qué actúa sobre el último? ¿Y qué actúa sobre todos ellos? Según un escritor que ha escudriñado las cosas profundas de Dios, es un rey por el cual claman nuestros espíritus, para que los guíe, los discipline, los una, les dé victoria sobre sí mismos, victoria sobre el mundo. Es un sacerdote por quien nuestros espíritus imploran, para que lo eleven por encima de ellos mismos a su Dios y Padre, para que los haga partícipes de la naturaleza, compañeros de trabajo en un testimonio auténtico del que es a la vez el sacerdote y el rey de los hombres. Oh, se me olvidó. Perdón, se movió. Ya, dice, continúo. Los padres tienen cierto poder para entronar al rey. La conciencia, hemos visto, solo es eficaz cuando se ve motivada desde su interior. Desde esta cámara más íntima del alma humana, es el lugar santísimo cuyos secretos solo conoce el sumo sacerdote, quien no necesita que nadie le dijera nada sobre los hombres, porque él sabía lo que había en el hombre. Es necesario, sin embargo, que recojamos las migajas que nos proveen tanto los hechos como las inferencias y que pongamos en orden el conocimiento que tenemos. Porque las llaves, incluso de esta cámara más íntima, están en manos de los padres y mucho está en su poder para entronizar el rey e inducir al sacerdote por quien gimen todos los seres humanos. Las funciones y la vida del alma. Damos por sentado en el lenguaje común que toda alma es un alma viva, un alma completamente desarrollada y plena. Pero el lenguaje de la Biblia y el de la experiencia general parecen apuntar a conclusiones sorprendentes. Se ha dicho de un gran poeta, no nos abstendremos a decir si justamente o no, que si supiéramos que un ser humano está hecho sin alma, él sería un intento fallido, pues aunque tenía razón, imaginación, pasiones, todos los apetitos y deseos de ser inteligente, no parecía ejercer ninguna de las funciones del alma. Ahora bien, ¿cuáles son estas funciones cuya cesación temporal pone en duda la existencia misma del alma del hombre? Debemos volver al axioma de Agustín. El alma del hombre es para Dios, como Dios es para el alma. El alma tiene un solo apetito por las cosas de Dios, respira un solo aire. El aliento, el Espíritu de Dios, tiene un solo deseo, del conocimiento de Dios, una sola alegría, el rostro de Dios. Quiero vivir a la luz de un rostro que no cese de sonreírme. Es el lenguaje del alma. La acción directa del alma se vierte toda hacia Dios. Con una acción refleja hacia los hombres. El discurso del alma es la oración y la alabanza. La mano derecha del alma es la fe. La luz del alma es el amor. El amor es Dios derramado sobre ella. Obsérvese que estas son las funciones y esta es la vida del alma. Se trata de las únicas funciones, de la única vida que puede tener si no se tiene estas. No tiene poder en apartarse y en encontrar la vida de su mano en otra parte. Tal como la conciencia, la voluntad, la razón es ineficaz hasta que no se nutre con el alimento adecuado, hasta que no se ejercitan en funciones propias.
Si ocurre con el alma y su cámara está apagada, con las puertas llenas de telarañas y las ventanas nubladas hasta que despierta a su vida propia, aunque no está del todo vacía, porque ahí está el alma naciente, y el despertar a la vida tiene lugar, a veces con la repentina conmoción, el gracioso milagro que llamamos conversión. A veces cuando los padres así lo quieren, el alma del niño se expande con su crecimiento suave y dulce y un despliegue gradual como el de una flor. Hay almas torpidas que aún así están vivas, hay almas débiles y enfermas que aún así están vivas, y hay almas que nunca despiertan ningún movimiento hacia Dios. Hasta ahí tal vez vamos a comentar porque tal vez voy a leer y luego no voy a recordar. Entonces, bueno, comentando un poco, ¿no? El pulso de la misma, el pulso mismo de la máquina, ¿no? Entonces, y aquí nos habla Charles Mason, ¿no? Que tal vez nosotros hemos podido ver, ¿no? Mucho la conciencia, tal vez lo que hemos hablado últimamente, la conciencia, la voluntad, y aún anteriormente hemos podido hablar hábitos acerca de los sentimientos y muchos aspectos de nuestros niños, ¿no? Pero al final, todos estos se basan en algo importante, en su alma, ¿no? En lo que hay acá dentro de ellos. Entonces, es importante primero ver el alma, ¿no? Y es interesante cómo Charles Mason acaba su primer volumen con todo, ¿no? Lo más importante. O sea, hemos estudiado todo esto, pero si primeramente no nos abocamos al alma de nuestros pequeños, entonces creo que todo lo demás deja de ser, ¿no? Aún, ¿no? Como decía, una parte donde decía que aún, ¿no? La conciencia viene de trabajar primeramente algo en su interior, y este es el alma, ¿no? Y es interesante también que acá nos habla que al final cada persona en este mundo, claro, no solo nuestros niños, sino también nosotros, necesitamos ser llenados con una persona, ¿no? Acá habla del rey y del sacerdote. Y obviamente que nosotros ya hemos tenido tal vez esta conversión y hemos conocido al rey y al sacerdote, ¿no? Entonces, solamente a través de él podemos estar completamente llenas. Y creo que queremos para esto también para nuestros hijos, ¿no? Que ellos puedan conocer a este rey y este sacerdote. Y todo pueda empezar a partir de esta relación inicial, ¿no? Y luego nos habla que los padres tienen un cierto poder para entronar al reino. Es importante que nosotros podamos poner en este lugar tan preciado al Señor Jesús, ¿no? Como dice, en su trono, ¿no? Pero obviamente que nosotros como padres no podemos entrar en realidad a lo más profundo, ¿no? Esta cámara tan íntima, como dice, que es el alma. Pero dice que nosotros podemos aprovechar, decía, como las migajas, ¿no? Y es porque al final, ¿no? Ellos pueden con sus conversaciones, con lo que dicen, con algunos actos, vemos qué realidad hay en lo más profundo de su ser, y podemos ver a partir de estas cosas pequeñas que nos demuestran nuestros hijos, y presentar a Jesús, ¿no? Presentar a su Salvador, a esta persona que es la única que nos va a llenar nuestro ser, nuestra alma, y presentarnos, porque al final dice que como padres tenemos estas llaves, ¿no? Las llaves están en nuestras manos para nosotros poder entronizar al Rey, ¿no? A Jesús. Entonces, y al final, como dice, por todos los humanos gimen por esta persona. Entonces, tenemos que buscar con lo poco que sabemos acerca del alma, porque sí, el que conoce exactamente cómo es el alma de nuestros hijos es él sí conoce exactamente qué pasa por él, por su alma, ¿no? Por lo más profundo de su ser. Entonces, como padres tenemos que aprovechar estas oportunidades pequeñas, que aunque sean como migajas, tenemos que aprovecharlas para presentar a Jesús como el Rey, ¿no? Como el sacerdote, como decía el párrafo antes. Y bueno, acerca de las funciones de la vida y el alma, ¿no? Entonces, ¿no? Tal vez otra vez a repetir, ¿no? Lo que dijo Agustín, ¿no? El alma del hombre es para Dios como Dios es para el alma, ¿no?
El alma tiene un solo apetito por las cosas de Dios, respira un solo aire, el aliento, el Espíritu de Dios tiene un solo deseo del conocimiento de Dios, una sola alegría, el rostro de Dios. Entonces, es importante también, ¿no?, que nuestros hijos puedan al final, como dice, ser saciados por esta persona que es Dios, que ellos puedan encontrar aliento, puedan encontrar alegría mediante Dios, ¿no? Y es un poco también, decía, ¿no?, acerca de la vida de esta alma. Entonces, dice que pueden haber almas que aparentemente, ¿no?, parecen vivas, porque bueno, en todas maneras hay un alma naciente, hay un alma ahí, pero tal vez todavía no ha tenido esa relación con su Salvador, con su Rey, con su sacerdote, como nos indica Charles Mason, pero aún puede haber, dice, ¿no?, almas torpidas, ¿no?, que aún así están vivas. Hay almas también débiles, enfermas, que aún así están vivas, y hay almas que nunca despiertan en ningún momento hacia Dios. Entonces es triste esto, ¿no?, de que algún día nuestros hijos, nosotros como padres, haber tenido tal vez las llaves, ¿no?, para entronar al Rey, no hayamos hecho mucho o hayamos hecho poco para poner, ¿no?, a Él en su lugar y demostrarles que sin Él no van a saciar su alma, su apetito que tienen internamente. Y al final nunca hayan despertado en ningún momento hacia Dios. O sea, lo contrario, ¿no?, que creo que cada madre acá quiere para sus pequeños, que al final, como dice acá, ¿no?, el alma del niño se puede expandir en crecimiento suave y dulce y un despliegue gradual como el de una flor. Y eso quisiéramos, ¿no?, que poco a poco en un momento nuestros niños puedan entender que nada va a llenar su alma si no es solo este Rey, ¿no?, si no solo es Dios. Entonces, y después de eso nosotros podamos ver nuestro crecimiento gradual de nuestros pequeños y al final verlos, ¿no?, crecer como una flor, ¿no? Entonces es importante que como papás, ¿no?, busquemos que ellos puedan tener esta relación con Jesús, ¿no?, y puedan satisfacer al final los deseos más profundos de su alma a través de Él. No sé si alguien más tenga algo que aclarar en cuanto a esta parte. Vamos a continuar. María Inés, ¿levantaste la mano? Sí, no he podido dejar de pensar en este versículo que dice: dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y ahí creo que está nuestra parte como padres. No solamente no impedir el que los niños se acerquen a Dios, sino, como está diciendo acá claramente, ser intencionales y llevarlos a conocer a Dios, de mostrárselos en el día a día, con los ejemplos, con nuestro conocimiento, por más limitado que sea, llevarlos al conocimiento de Dios. Me parece que es muy importante esto. Pensando en esto de dejar a los niños venir a mí. Y después acá donde decía que el alma tiene un solo apetito por las cosas de Dios, respira un solo aire, el aliento del Espíritu de Dios, tiene un solo deseo, el deseo del conocimiento de Dios, una sola alegría, el rostro de Dios. Y yo creo que justamente porque vemos una naturaleza caída que no parece querer las cosas de Dios, pero realmente creo que justamente esa falta de saciedad en el mundo, el estar tan desconforme por todo y buscar cosas que no son buenas realmente, y actos que no son buenos, creo que todo eso es justamente por no saber que lo que necesitamos es a Dios. Y bueno, otro motivo más por el cual nosotros como padres hacia nuestros hijos tenemos que mostrarles esto y decirles que nuestra alegría realmente está en Dios, que necesitamos a Dios para tener plenitud en nuestro ser. Eso es lo que pensaba.
Gracias, María. Y bueno, justo ahorita que María hablaba, me hacía recordar, ¿no? Cuando a veces como iglesia salimos a evangelizar, les compartimos el evangelio y, y les decimos esto a las personas, ¿no? Nada va a llenar tu vida, nada va a satisfacer lo más profundo de tu ser, ni el dinero, ni tal vez, no sé, los amigos, etcétera, podemos decir, ¿no? Pero a veces creo que yo he podido enfocar esto mucho y decirle esto a las personas, pero no pensar también esto en mis hijos, ¿no? Que a veces me puedo engañar con el hecho de verles tal vez con una sonrisa, o aún como mamá engañarme de pensar que les doy lo que necesitan, y en realidad no buscar diariamente esto, ¿no? De que ellos puedan empezar esta relación y entender que ellos necesitan, ¿no? Necesitan lo primero, que es al rey de sus vidas, ¿no? Que busquen a Dios y que al final ellos puedan satisfacer y puedan entender esto, ¿no? Que ellos necesitan primeramente al Señor y de ahí viene lo demás. ¿Alguien más levantó la mano? Sí, fui yo, Melissa. Ya, sí, por favor. Gracias, Paula. Esta semana estuve en varias situaciones en las que tuve que hablar sobre la pedagogía de Charlotte Mason. Y una de las cosas que meditaba mientras lo hacía era que creo que una de las cosas que a mí más me cautivó de la filosofía de Charlotte Mason y de la manera que ella presenta el educar en casa es precisamente eso que estamos hablando ahora. La manera en que ella plantea la educación con un objetivo más trascendente de lo que lo hacen los otros currículum que yo conozco, incluso cristianos. Porque, por ejemplo, bueno, no sé, no quiero comparar ni decir, estos son malos, solamente quiero decir lo bueno de este. Y lo bueno de este es que presenta la educación, bueno, como un ambiente, como una vida, pero yo también lo describiría como un discipulado. Finalmente, lo que más le interesa a Charlotte Mason y a nosotros como padres y a nosotras particularmente como mamás es discipular a nuestros hijos y tener la oportunidad de pasar mucho tiempo con ellos, pero no solamente por lo que eso puede generar en su vida emocional o no solamente para resguardarlos de algunas cosas que hay afuera, sino principalmente para poder transmitir vida, como decíamos ahí, que es la definición del discipulado. Poder preocuparnos de sus almas. Y estoy leyendo un libro con unas hermanas de la iglesia en un club de lectura que se llama Lo que contemplas te transforma, que es de una autora cristiana que se llama Ana Ávila y que curiosamente también es parte de la comunidad de Charlotte Mason. Y de hecho esta semana hizo un en vivo, una charla con Lili Guerrero, que es la encargada de Educación Viva, la fundadora. Y hablaban precisamente de esto. Bueno, pero yo en el club de lectura del libro de Ana Ávila estábamos estudiando acerca de cómo, bueno, ese libro se trata un poco sobre lo que ha generado en el mundo cristiano la adicción a los celulares y a las redes sociales. Y ella planteaba que hay ciertas corrientes científicas que sostienen que el ser humano es solamente un conjunto de células, como tú eres tu cerebro y nada más. Y no hay otra cosa inmaterial ahí. Y lo peligroso que es que muchas veces algunos sistemas educativos se hacen como con esa premisa de fondo, como intentando cultivar el cerebro, el conocimiento, y algunos más osados que otros harán, no sé, algo que tenga que ver con buenos hábitos. Pero el alma es finalmente lo principal y pienso que para nosotras, tal vez para todas, es eso lo que más nos ha cautivado de esta metodología, porque estamos cuidando de nuestros hijos de manera íntegra y sobre todo aquello que es mucho más importante que cualquier otra cosa, que es su alma.
bueno, y de ahí brotan también la academia, la lectura, ¿verdad? Esto de los libros vivos, del pensamiento, en fin, de no menospreciar al niño y todo eso. Pero qué hermoso es. Y por fin llegamos a esto en la página 200. Sí, gracias, Meli, ¿no? Es que sí, es cuán importante es esto, ¿no? De que podamos discipular a nuestros pequeños y tener esa oportunidad cuando los tenemos en casa con nosotros y aprovechar, ¿no? Cada oportunidad que tenemos para llevarles a Cristo, ¿no? Que al final eso sería el discipulado. Y aunque hasta ahora que lo he leído no he escuchado la palabra discipulado literal, ¿no? En el libro, pero como lo has dicho, Meli, ¿no? Prácticamente eso nos invita, ¿no? Durante todo el tiempo. Si es para cultivar su conciencia, si es para cultivar su voluntad, para los hábitos, todo esa parte en el discipulado y pues eso nos toca como hacer como más, ¿no? Tal vez este mundo más bien quiere todo lo contrario. Ellos aprovechan cada oportunidad para decirles, no necesitas a Dios, necesitas a ti mismo, ámate tú mismo, busca tus deleites, tus placeres, y al final los engañan a nuestros hijos, ¿no? Pero gracias a Dios tenemos esta oportunidad, ¿no? De ver primeramente, gracias al asumido este reto y con la ayuda de él, llevarlos, ¿no? Llevarlos, como dice, tenemos las llaves en nuestras manos y llevarles a los pies, ¿no? De Cristo y ellos puedan llenar este apetito que ellos tienen mediante su persona de él. María Inés, levántate la mano. Sí, iba a decir algo y... ya me acordé. Sí, yo creo que quizás no se ha dicho la palabra en todo el libro acerca del discipulado, pero un discípulo no es más que un aprendiz, alguien que está observando y imitando. Y creo que todo el libro se trata de eso. Nuestros hijos son nuestros discípulos. Es más, creo yo que en nuestra vida cristiana, principalmente, nuestros hijos son nuestros primeros discípulos. Muchas veces pensamos en el discipulado como ganar a alguien, formar a alguien al quien le predicamos, pero el discipulado principalmente es, o sea, nuestra primera responsabilidad como padres es discipular a nuestros hijos. Y creo que todo el libro habla de eso, habla de discipular, justamente de que ellos sean de alguna forma aprendices de la vida misma, y en eso nosotros actuamos como guías, como mostrándoles, llevándolos a ver la vida misma y a contemplarla como Dios quiere que lo hagamos, que la veamos desde su perspectiva. Nosotros también somos aprendices de Dios, somos discípulos de Cristo, también guiados tal vez por otra persona, pero principalmente estamos imitando al Señor, a Jesús. Así que quizás justamente en la traducción o la forma de escribirlo no se utiliza el término discípulo, pero que está presente en todo el libro, creo yo que es así. Sí, efectivamente, podemos verlo alrededor del libro, ¿no? Que esa es nuestra labor, ¿no? De discipular a nuestros hijos. Bien, voy a leer algunos comentarios. Creo que Daina dice, recordad esta frase, nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. No pertenece a un reformador protestante, sino a San Agustín de Hipona en su obra clásica, ¿no? Entonces, al final nuestra alma no va a estar bien si no descansa en el Señor, ¿no? Eso es importante. Ya, justo de San Agustín lo busqué, es muy cierto. Y ahí nos compartió. Ya, ¿alguien más quiere decir algo? ¿Podemos continuar? Bueno, entonces continuamos. Pero ¿hay alguien que quiera leer la siguiente parte de la lectura? Ya, entonces yo lo sigo haciendo. Dice, ¿qué es la vida del alma? ¿Esta vida del alma qué es? Vida que transfiere como cuando se enciende una antorcha en el fuego. Tal vez, pero es algo más íntimo, más indecible. Yo soy la vida, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Permaneced en mí y yo en vosotros. La verdad es demasiado inefable.
para ser expresada con otras palabras que las que nos han sido dadas. Pero como mínimo significa que el alma viva no habita sola desde donde se encuentra. El lugar donde se halla se convierte en el templo de Dios vivo. Ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. ¡Cuán terrible es este lugar! Génesis 28, 16 al 17, en Reina Valera del 1977. Los padres deben presentar la idea de Dios al alma del niño, pero ¿cómo podrían los padres humanos osar inmiscuirse en este ministerio santo, esta unión y comunión entre Dios y el alma? ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo pueden fomentarlo? ¿Y acaso no existe riesgo de que ellos pongan manos descuidadas en el arca? En primer lugar, no corresponde a los padres elegir si quieren o no intentar avivar y alimentar esta vida divina en sus hijos, porque hacerlo es un deber y servicio obligatorio. Si ellos descuidan o fallan en esta tarea, no estoy segura de que importe mucho de que hayan cumplido con sus deberes en el cultivo físico, moral y mental de sus hijos, excepto en la medida de que el niño esté más apto para el servicio de Dios. Si la vida divina fuera despertada en él, entonces, ¿qué puede hacer el padre? Solo una cosa y nada más: puede presentar la idea de Dios al alma del niño. Aquí, así como en todo el universo que le pertenece, Dios Todopoderoso actúa usando medios aparentemente inadecuados. ¿Qué diría que una abeja puede producir manzanos? Sin embargo, una abeja vuela desde un manzano cargada con el polen de sus flores. Ella lo deposita sin saberlo en los estigmas de las flores del siguiente árbol al que llega. La abeja deposita sin saberlo, la abeja se va, pero el polen se queda. Aunque toda la longitud del estilo lo separa del óvulo inmaduro en la parte inferior, no importa, el óvulo no tiene poder para alcanzar el grano del polen, pero este último envía un delgado tubo dentro del estilo y así alcanza al óvulo. He aquí entonces el fruto con su semilla. Y si se quiere futuros manzanos, aceptamos la parábola. El padre no es mucho mejor en este asunto que la abeja sin cerebro. A él le corresponde depositar, por así decirlo, al alcance del alma del niño algunas ideas fructíferas de Dios. El alma inmadura no hace ningún esfuerzo hacia esa idea, pero el verbo vivo desciende, toca el alma, y ahí está la vida, el crecimiento y la belleza, la flor y el fruto. Los esfuerzos de los padres no deberían ser torpes. Me atrevo a pedirles que observen ahora estos misterios divinos desde el mismo punto de vista filosófico que hemos adoptado, al considerar todas las capacidades y funciones del niño. En parte porque es instructivo ver cómo aparecen los misterios de la vida religiosa cuando se la mira desde fuera de su propia esfera. Y por otra parte, perdón. ¿Quieres que te ayude con la lectura, Pau? Por favor. Me atrevo a pedirles que observen ahora estos misterios divinos desde el mismo punto de vista filosófico que hemos adoptado al considerar todas las capacidades y funciones del niño. En parte, porque es instructivo ver cómo aparecen los misterios de la vida religiosa cuando se la mira desde fuera de su propia esfera. Y, por otra parte, porque deseo avanzar por pasos escalonados claros hacia la función suprema del padre en la educación de sus hijos. Y es que aquí falla la similitud de la abeja y el manzano, pues los padres no deben hacer esfuerzos torpes e insensatos, siendo este el deber más elevado que se le impone. Es también el más delicado. Tendrá infinita necesidad de fe y oración, de tacto y discreción, de humildad, de mansedumbre, de amor y de sano juicio. Si quiere presentar su hijo a Dios
y el pensamiento de Dios al alma de su Hijo. Dios, presentado a los niños como reivindicador y castigador. ¿Sigo o querés parar ahí, Pau? Sí, justo quería parar ahí, pero mi bebé se despertó. Un segundito, la voy a traer. Ok. Sí estaba con su papá, pero lloraba. Bueno, ya la calmaré en un momento. Pensé que se había ido un ratito afuera. Ya, sí, vamos entonces a compartir acerca de, bueno, primeramente, qué es la vida al alma, ¿no? Y bueno, creo que está muy claro, como decía Juan 14:6, creo, sí. Jesús dice, yo soy la vida. Entonces, es simple y sencillo. Si nuestros hijos no tienen a Jesús en su vida, su alma está muerta. Entonces, obviamente espiritualmente, ¿no? Entonces, y es eso, ¿no? Que como papás podamos, lo dice en el párrafo siguiente, que nosotros podamos presentar, ¿no? A nuestros niños en cada oportunidad a Dios, ¿no? Dice que no es que, bueno, tengamos miedo que vamos a cometer un error o vamos a descuidar en algún aspecto o no sabemos completamente, sino que en realidad es un deber y es un servicio obligatorio que como padres debemos hacer a nuestros pequeños, ¿no? Presentarles a Dios, porque Él es la vida del alma, ¿no? Entonces, y pienso en esto, ¿no? Porque al final somos mayordomos. Si bien somos mayordomos a veces de la casa, del dinero que ganamos, pero aún también somos mayordomos de nuestros pequeños, ¿no? Y algún día vamos a presentar cuentas ante el Señor, ¿no? Y Él nos ha dado a nuestros pequeños, ¿no? Y entonces a veces podemos, no sé, como papás tener el error de sopesar la balanza y poner más entusiasmo tal vez en la parte física, cómo se están alimentando, en la parte educativa, ¿no? En la parte cognitiva, en la parte aún moral, ¿no? De que ellos puedan tener un cierto comportamiento, puedan comportarse moralmente de tal forma, pero en realidad si hemos fallado en lo más importante, que es su alma, y su alma está muerta espiritualmente, hemos fallado, lo demás no importa, ¿no? Entonces al final ellos tienen que tener esto, ¿no? Al Señor en sus vidas, en su alma, y el deseo más profundo de ellos sea servir, ¿no? Servir a su Salvador, servir a Dios, porque al final su alma les pertenece a Él. Entonces es importante que podamos presentar siempre a Dios, aún si nos equivocamos, ¿no? Como el ejemplo que hablaba aquí de la abeja que tal vez torpemente fue a extraer el polen y tal vez en sus patitas llevó polen hacia otra flor y al final de eso trajo fruto. Es importante que nosotros, ¿no? Como padres hagamos el esfuerzo, ¿no? De llevar a nuestros niños a acercar a su alma cualquier idea, como dice acá, fructífera de Dios, ¿no? Y al final el que va a actuar no somos nosotros mismos, sino va a ser Dios, va a ser el Espíritu Santo tocando sus corazones y Él va a actuar sobre la vida de nuestros pequeños y aún Él le va a dar crecimiento a sus vidas, a su alma y ahí vamos a poder ver la belleza. Y no somos nosotros, sino Dios sin ellos, pero nosotros tenemos el deber de, como dice acá, de llevar alguna idea viva hacia Él, alguna idea fructífera para que al final el Espíritu Santo, el mismo Señor, trabaja en sus vidas. Pero también nos habla que al final también que los esfuerzos de los padres no deberían ser torpes, ¿no? Dice, pues los padres no deben hacer esfuerzos torpes, insensatos, siendo este el deber más elevado que se le impone, ¿no? Es también el más delicado y tendrá infinita necesidad de fe, oración, de tacto, de discreción, de humildad, de mansedumbre, de amor, de sano juicio, y si quiere presentar su hijo a Dios y al pensamiento de Dios al alma de su hijo. Entonces, a la vez, no podemos decir, ay, no quiero ensuciar mis manos y malograr algo especial, algo que es tan delicado para el Señor, que es un alma.
y decir, pues, no abonar, ¿no? Es nuestra responsabilidad, como habíamos comentado, llevarles ideas vivas, mostrarles a Jesús de manera clara, de manera vivas, y al final el Espíritu Santo, Jesús, den el crecimiento, ellos tocan sus corazones, pero también es muy delicado, es un trabajo arduo, es un trabajo delicado que como madres tenemos que esforzarnos, que hacer, ¿no? Que poner manos en el arado firmes, ¿no? Y esto consta de que como mamás tenemos que estar orando por nuestros hijos, teniendo fe, ¿no? Que si nosotros ya hemos compartido de alguna manera, hemos contado alguna historia, hemos compartido versículos y al final tener fe de que Dios va a actuar sobre ellos, no nosotros, sino el Señor. Y también, como dice acá, no tener tacto, discriminación, humildad, porque al final es nuestro ejemplo, ¿no? De tener humildad, tener mansedumbre, tener amor, y de esa manera también con nuestro ejemplo podemos presentar a Dios, ¿no? No solo con lo que vamos a decir, sino también con lo que vamos a hacer, y de esa manera podemos transmitir un pensamiento más claro a nuestros hijos de Dios. Entonces, no sé si alguien quiera algo más a ahondar en esta parte o compartirnos algo sobre estos 3 párrafos. Entonces, si no hay, podemos continuar tal vez con los 2 siguientes puntos, porque ya nos faltan algunos minutos para las 8. Entonces, continuamos. Dice, Dios presentado a los niños como Dios presentado a los niños como reivindicador y castigador. Bien, se ha dicho. Ay, perdón, acá no estoy bajando la lectura. Me he puesto a leer de mi libro físico. Mejor aquí lo leo. Ya. Ya. Dios presentado a los niños como reivindicador y castigador. Bien se ha dicho, si consideramos a Dios como reivindicador y no dador, es en reivindicadores y no en dadores nos convertiremos. Sin embargo, ¿acaso no se presenta a Dios más comúnmente a los niños como un faraón, exigiendo su cantidad de ladrillos de buena conducta, de bien hacer? ¿No presentan los padres deliberadamente a Dios como reivindicador para respaldar la debilidad de su propio gobierno? ¿Y acaso no pronuncian libremente de parte de Dios amenaza que no estarían dispuestos a pronunciar sobre sí mismos? Además, ¿qué niño no ha oído de una cuidadora algo como esto? Pronunciando con mucha energía, Dios no te quiere, niño malo, Él te enviará a donde van los malos. Y estos 2 pensamientos sobre Dios como reivindicador y castigador constituyen con bastante frecuencia toda la idea que el pobre niño se hace de su Padre Celestial. ¿Qué fruto puede producir esto sino la aversión, el alejamiento del niño del rostro de su padre? ¿Qué pasaría si en cambio se le transmitiría el pensamiento bien expresado a estas palabras? La dulzura de Dios que todo lo perdona. Los padres deben seleccionar ideas inspiradoras. Estos son solo 2 de los muchos pensamientos disuasivos sobre Dios que se presentan comúnmente al alma tierna. Y la madre que se da cuenta de que el corazón de su hijo puede volverse irrevocablemente en contra de Dios por las ideas de él que se impregnan en la guardería, sentirá la necesidad de pensar seria y cuidadosamente y de tomar una decisión definitiva en cuanto a la enseñanza que su hijo debe recibir sobre este tema trascendental. Lo más probable es que pruebe cualquier mención del nombre divino a los niños, excepto por parte de los padres, explicando al mismo tiempo que le hace porque le importa mucho que sus hijos no reciban más que pensamientos correctos sobre este gran asunto. Es mejor que los niños reciban unas pocas ideas vitales que crezcan en sus almas en vez de una gran cantidad de enseñanzas sin claridad. Bueno, hasta ahí nomás. Bueno, es importante cómo presentamos a Dios a nuestros hijos, ¿no? A veces como papás y aún en otros lugares, como el ejemplo en este caso, una guardería, podemos, ¿no? Presentar a Dios o a Jesús como ese faraón, ¿no? Que solo quiere para sí, que tal vez es un poco exigente, solo exige,
pero Dios no solo tiene la parte de que Él va, por ejemplo, a castigar, no la ira de nuestro pecado, sino también tiene otros atributos, como que Él es amoroso, Él es misericordioso, y creo que aún no podemos presentar su ira si no hay su misericordia, si no hay su amor, pero a veces como papás podemos cometer este error, ¿no? De presentar solamente a Dios como un reivindicador, castigador, o aún otras características u otras virtudes que nosotros las haríamos presentar como malas, pero que al final el niño tenga esa imagen de Dios, pues no, yo no quiero conocer ese Dios, porque solo me exige, solo me va a imponer un castigo. Sin embargo, vemos que Dios tiene para con nosotros amor, tiene bondad, tiene misericordia, tiene paciencia, es proveedor y muchas cosas más podemos ver y de esta manera también presentar, como decía acá, ¿no? La dulzura de Dios que todo lo perdona. Entonces podemos presentar esto, ¿no? Si bien en cuando tal vez hay corrección o disciplina para nuestros hijos y podemos decir, pues esto a Dios no le agrada, pero también presentarle en ese momento la misericordia, presentarle también la gracia de Dios, ¿no? Constantemente, y que ellos puedan ver, ¿no? Y bueno, en la segunda parte nos hablaba del cuidado que debemos tener con nuestros hijos de cómo deben escuchar siempre el nombre divino de Dios, ¿no? Y aún no, tal vez no presentar gran cosa, sino que sean pocas, pero que sean vitales, que crezcan de una manera que sea clara, la que sea mejor para presentar a nuestro Dios, ¿no? María Inés. Yo me estaba acordando mientras leíamos esta parte, cuando yo era chica, cuando era niña, que mis papás se conocieron al Señor, se convirtieron cuando yo tenía 3 años más o menos. Y yo recuerdo que en mi primera infancia, justamente creo que un poco se había transmitido esto, o es lo que yo entendí, de que Dios nos está viendo en todos lados y que tenemos que ser obedientes porque si no nos vamos a ir al infierno. Entonces crecí un poco temiendo apartarme de Dios, no queriendo estar cerca de Dios por amor a Él, sino por miedo al infierno. Y eso fue, o sea, yo crecí erradamente con eso, porque o sea, lo que creció en mí no fue el amor hacia Dios y el querer conocerlo y el querer que Él sea el dueño y señor de mi vida, sino salvarme a mí misma y no caer en el infierno, ¿no? Pero creo que tampoco tenemos que caer al otro extremo de que Dios es amor, lo perdona todo, y dejar de hablar esta parte real de que Dios es justo y de que Dios castiga el pecado y que somos pecadores y que necesitamos la salvación de Cristo. Entonces creo que así como todo lo que viene de Dios tiene como ese equilibrio perfecto en todo, como una de las cosas que meditábamos y recordábamos cuando leíamos esto de la inactividad magistral, no sé si recuerdan, ese equilibrio de no ir ni a un extremo ni al otro, sino tener, o sea, hablar las dos partes en la misma medida, en la parte del Dios de justicia, del Dios santo, del Dios que no va a permitir el pecado, no convive con el pecado, y por otro lado, el Dios que se acerca a nosotros, enviando a su Hijo, que quiere una relación con nosotros, que nos ama, que entregó a su Hijo por nosotros, para que podamos formar parte de su plan, y que creo que tenemos que tener cuidado en no inclinarnos hacia un lado o hacia el otro. Obviamente no llevarlos al miedo, pero tampoco al todo vale, Dios perdona todo. No, tenemos que ser
muy cuidadosos en eso. Y por el otro lado, acá habla respecto de las guarderías, de tener cuidado de lo que le hablen en las guarderías y tal vez prohibir que se les hable, hacer cualquier mención del nombre divino a los niños. Creo yo que trayéndolo a nuestra realidad actual, ahí tenemos que ver el cuidado que tenemos que tener respecto a las cosas que nuestros hijos consumen. Hoy en día hay mucho material accesible de gráfico, en videos, YouTube, muchos canales infantiles que muestran cosas, entre comillas, cristianas. Y creo que ahí nosotros tenemos que tener mucho cuidado a qué los exponemos, porque se les puede estar dando una concepción errada de Dios. Tenemos que filtrar todo lo que ellos reciben, inclusive lo que se diga contenido cristiano. Tenemos que verlo, revisarlo a la luz de la palabra, y cuidar que no sea, que no se esté dando una doctrina falsa, una doctrina engañosa o una doctrina a medias. O sea, por ahí con estas inclinaciones que hablábamos recién, para un Dios que todo lo perdona y que no pasa nada y que no importa lo que hagas, o al otro lado, Dios te va a castigar, Dios te va a mandar al infierno. No, creo que tenemos que tener cuidado en todo a lo que exponemos a nuestros hijos, tener cuidado qué es lo que consumen, filtrar todas las cosas, cuidarlos y estar muy presentes en todo eso. Inclusive creo yo que hay que tener mucho más cuidado acerca del contenido cristiano que se ve que del contenido secular, porque de lo que es secular ya sabemos qué intenciones tienen, pero del contenido cristiano muchas veces nos relajamos como que están viendo cosas cristianas y en realidad no sabemos qué hay detrás. No sabemos si hay una conciencia ordenada de Dios en los que están queriendo transmitir algo, o no. Así que yo lo llevaba para eso, para aplicarlo en la actualidad, justamente todo esto a lo que exponemos a nuestros hijos. Gracias, Marines, por aclarar la parte, ¿no?, de que podemos en la actualidad, ¿no?, ver eso. Eso es importante, ¿no?, como decías, esa parte, ¿no?, aún tener más cuidado en el material que a veces puede llamarse cristiano, pero tal vez no lo es. Y bueno, también resaltar eso, ¿no?, que no hay que hablar una sin la otra, no hay que hablar amor si no se habla de justicia, ¿no?, o de ira, entonces, o de castigo si no hay también misericordia, o no hay gracia, entonces una con la otra. Bien, hasta ahí creo que nos vamos a quedar y nos pasamos un poquito del tiempo. Y bueno, muy agradecida por la presencia de cada una de ustedes, por acompañarme, por tenerme paciencia también, gracias. Y por la ayuda también de la lectura de María Inés, muchas gracias, justo en el momento que necesitaba. Y bueno, no sé, me supongo que nos encontramos el próximo viernes. Y bueno, estamos despedidas, gracias a cada una de ustedes. Ha sido muy lindo verlas y tener la reunión del día de hoy. Entonces, creo que nos vemos. Chao, bendiciones.